Patricia, vamos con nuestra primera entrevista. Vamos. El señor Carlos Anderson está en la línea para poder hablar de la presentación que se viene dando en el Congreso de parte del señor Walter Martos y María Antonieta sobre la sustentación de la ley de presupuesto del año 2021. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hay un aumento para el año 2021 de 3.2% comparado con la del año 2020. La viabilidad, cómo esto nos pone también ante el déficit fiscal en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Exitosa. Bueno, mira, a mí sinceramente me parece que es un presupuesto demasiado pequeño para las circunstancias y tampoco me asusta mucho el tema del déficit fiscal. Por ejemplo, este año el déficit fiscal de los Estados Unidos va a ser de 25% del PBI. Lo que tenemos que entender es que no estamos ante una crisis cualquiera. O sea, yo escucho a la ministra, escucho al primer ministro, veo los detalles del presupuesto y pareciera que estamos ante una crisis de recesión, ¿no? O sea, algo que es parte del ciclo económico normal. Y lo que nosotros tenemos hoy en día, en realidad, es una crisis de polendas, una crisis como la que no hemos tenido en casi los últimos 150 años, ¿no? Y ese nivel, digamos, de entendimiento, de urgencia, no lo veo transmitido en el presupuesto de la Nación. Segundo, me parece que está basado en supuestos extremadamente optimistas. O sea, es algo que sinceramente me parece impropio para los tiempos, ¿no? Que todavía sigamos un poco con ese viejo cuento de que, mira, somos el más fuerte, hemos hecho el mayor esfuerzo, 20% del PBI en enfrentar todo esto. Yo digo, bueno, qué terrible entonces. Hemos gastado 20% de esfuerzo fiscal y tenemos el peor resultado en términos económicos y tenemos el peor resultado en términos de vida. Entonces, sinceramente creo que hay que cambiar el chip, hay que entender la urgencia histórica del momento, ¿no? Y hay que actuar con un poco más de responsabilidad. ¿Debió atreverse a más entonces? ¿En qué sectores básicamente? Bueno, mira, la cosa se me cae a mí de Maduro, ¿ya? Aquí existe un poco la idea de que la economía puede actuar independientemente del tema de salud, ¿no? En realidad no hay una dicotomía, no es que o salud o economía, van ambos de la mano. Pero para que pueda, por ejemplo, recuperarse, activarse la economía, ni siquiera reactivarse, activarse la economía, ¿no? Necesitamos realmente contener al virus. Y para hacerlo, necesitamos, lo que yo he dicho varias veces, he llamado un plan Marshall de la salud. Necesitamos repensar todo el presupuesto. Necesitamos partir de la base de un presupuesto cero. O sea, es como que hubiera habido un terremoto de grado 10 y tú dices, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que más necesito? Bueno, necesito asegurarme la comida, necesito asegurarme, qué sé yo. Hay un montón de otras cosas que vas a dejar de lado por el momento. Entonces, a mí, sinceramente, eso es lo que yo no veo. No, yo veo más o menos una tendencia inercial en el presupuesto, o sea, gastamos el año pasado tanto, vamos a gastar un poquitito más, después un poquitito menos, o sea, son realmente cambios muy en el margen, ¿no? Ahora, en esos cambios del margen incluso hay cosas que preocupan, porque por ejemplo, se disminuye la inversión. Lo que necesitamos en materia de la economía es reactivar el empleo, porque si no reactivas el empleo, no. El Plan Marshall te lo financió finalmente países del extranjero para una Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial. Aquí, ¿cuál sería también acudir a instancias internacionales para financiar ese déficit? Mira, son varias las fuentes, ¿no? Lo primero hay que mirarnos internamente, o sea, como en una casa, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué he estado gastando de más? ¿O qué no he cobrado lo que tendría que cobrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una serie de gastos superfluos en el Estado, y lo sabemos todos, ¿no? No voy a enumerarla, pero consultorías y cosas por el estilo, ustedes, los periodistas, lo mencionan una y otra vez, y yo digo, a ver, ¿dónde está el acto, la acción de corrección de ese problema? Nadie lo dice, y son miles de millones de soles, ¿ah? No estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando también de que hay muchísimas exoneraciones tributarias que fueron generadas pues, en épocas en las que el Perú necesitaba realmente atraer todo tipo de inversión extranjera. Esas épocas, digamos, pasaron, pero las exoneraciones quedaron. Lo que nosotros hoy en día necesitamos para atraer inversión extranjera son otras cosas, ya no necesariamente exoneraciones. Necesitamos darle infraestructura, necesitamos asegurar de que haya pues una economía digital que realmente funcione. Seguridad jurídica. Exacto. Predictibilidad. Etcétera, ¿no? Predictibilidad, pero no necesariamente te voy a bajar los impuestos. Eso es del pasado realmente. Y ahí hay recursos importantes.
Tercero, el Estado tiene una serie de acciones contenciosas en materia de impuestos, por ejemplo, en la SUNAT. Si uno suma todo lo que le deben al Estado, pero tú tienes ahí una actitud pues realmente rígida también de la SUNAT que dice, no, yo no quiero negociar, no, yo prefiero que resuelva alguien más, que resuelva ¿cómo le llama? Un arbitraje, ¿no es cierto? Cuando lo que teníamos que hacer en realidad es sentarnos a negociar y decir, bueno, ya, tú me debes 1.000, págame 600, pues, pero ya, ¿no es cierto? Entonces, hay fuentes internas, creo yo, que debemos atacar, pero hay que atacarlo con credibilidad y con sentido de urgencia. Por otro lado, mira, la plata en el mundo hoy en día sobra. ¿Ya? Yo he trabajado muchísimos años en los mercados de capitales, lo sigo todo el tiempo, ¿verdad? Y sinceramente, si algo sobra es plata, lo que falta es dónde ponerla, ¿ya? Por eso es que cuando, por ejemplo, en marzo, creo que fue en marzo, que el gobierno peruano salió a los mercados y bueno, para levantar 3.500 millones de dólares, la sobresuscripción de esa emisión fue de 7, 8, 9 veces, digamos. O sea, es decir, el mundo, los inversionistas del mundo estaban más que dispuestos a prestarnos varias veces lo que nosotros estábamos pidiendo. Y en realidad, por ejemplo, ya uno es general después de la batalla, pero yo en ese momento sabía o pensaba, ¿no? Si voy a salir al mercado voy a levantar 15, 20 mil millones de dólares a 30 años y con esa plata tengo lo suficiente, digamos, para enfrentar la pandemia y crear lo que hay que crear, que es un sistema de salud de primer mundo, de la noche a la mañana. Nosotros no vamos a poder seguir realmente pensando que con la pandemia, que con la cuarentena focalizada y cosas por el estilo, con todas las contradicciones que esto implica, ¿no? Que vamos a poder seguir adelante. No, señores, de verdad, si no construimos de la noche a la mañana un sistema de salud que actúe como primera línea de contención ante el virus, vamos a seguir en esta situación, ¿no? Correcto. Señor Anderson, ¿cómo hacemos más allá de los montos que usted cuestiona con la ejecución, ¿no? Porque puede quedar en el papel finalmente cuando los porcentajes a fin de año demuestran que la gestión no fue adecuada. Pero justamente, ¿no? Es parte de mi crítica, ¿verdad? O sea, hay un montón de sectores que no ejecutan y sin embargo se le asigna prácticamente lo mismo que el anterior. A eso me refería con una visión inercial, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es definir bien en qué queremos invertir y yo creo que todos los peruanos más o menos estamos de acuerdo que hay que invertir en salud, hay que invertir en educación, hay que invertir en la generación de empleos y hay que invertir, diría yo además también, en seguridad y en la construcción de una verdadera economía digital. Porque nosotros tenemos que entender eso también. El mundo cambió y tenemos que impulsar la telemedicina, el teletrabajo y todo lo demás, pero nada de eso es posible si tenemos pues banda ancha que es súper estrecha, ¿no? Ahí necesitamos poner tráfico, necesitamos poner recursos. Correcto. Carlos, a ver, yo quiero plantearte una posibilidad, es decir, el déficit o digamos la preocupación del Ministerio de Economía por mantener bajo ese déficit como respuesta a este carácter populista e irresponsable del Congreso de la República. Es decir, podría tener una justificación ahí, ¿no? El tema de los peajes, ahora el tema de la ONP, el tema de la AFP, que finalmente no son reformas de fondo, porque si fuesen reformas de fondo que nos van a costar, bueno, eso es una inversión. Pero claro, si es que ya le estamos dando bono, si es que vamos a gastar justamente en que la gente pueda subsistir en este momento difícil, me parece que esas son medidas populistas que no solucionan los problemas. Entonces, como esa medida, y ahí le sumo, Carlos, la propuesta que ha hecho el Ejecutivo ayer a través de la ministra de Economía e incluso una presentación de PowerPoint en la cual plantea justamente una alternativa a lo propuesto por el Congreso respecto de la ONP. Sí, una presentación de PowerPoint que sinceramente si yo fuera congresista me molestaría un poco porque un poquito más si le ponen manzanitas y cosas por el estilo, ¿no? Es un poco subestimar, creo yo, la cantidad, digamos, de contenido intelectual que puede haber en el Congreso. Mira, yo creo que en realidad aquí hay una competencia de populismos, ¿no? Populismos incluso mal entendidos, porque cada quien dice que es por el pueblo, ¿no? Y no todo lo que es por el pueblo es necesariamente bueno para el pueblo. Pero bueno, aparte de esa competencia de populismos, ¿no? Yo lo que te diría es que en el MEF todavía viven en un mundo distinto, te voy a decir. O sea, esa obsesión por decir, tenemos que, en estos momentos, digo yo, tenemos que velar por el tema del déficit. Acabo de decirlo, los Estados Unidos tienen este año
van a tener 25% de déficit del PBI, 25, no 10 como nosotros, 25. Y nadie se escandaliza, ¿me entiendes? Europa igual, 10, 12, 13%. El problema con los déficits en realidad es qué capacidad tenemos para financiarlo. Ya lo dije, hay plata en el mundo, uno. El Perú efectivamente tiene un buen récord, digamos, de tener voluntad y recursos para pagar sus compromisos externos, no así los internos, pero sobre todo los externos, buenísimos somos nosotros para pagar, ¿verdad? Y eso está bien, ok, de acuerdo, pero nadie nos está exigiendo, sinceramente, que seamos más papistas que el Papa. De aquí queremos ser más papistas que el Papa. Por ejemplo, cuando hablamos del total de la deuda como porcentaje del PBI, ¿no? Que va a llegar pues, en algún momento a 38%, ¿no? Y uno dice, wow, qué horror. Bueno, en el año 2000 estaba en 48%, ¿ya? Y entendamos una cosa, los países que tienen la misma calificación de crediticia que el Perú, ¿no? Tienen en promedio 55-60% de deuda sobre el PBI. Es decir, nosotros somos, efectivamente, qué buenos y buenos, en tiempos buenos podemos ser tan eficientes, digamos, en manejar la deuda. Claro. Me parece genial. Lo que queda claro es que lo hicimos durante mucho tiempo descuidando el frente interno, no invirtiendo en educación, no invirtiendo en salud, no invirtiendo en un montón de cosas que ahora nos vemos forzados a invertir porque si no, sencillamente la economía no tiene viabilidad. En materia de ONP... Pero Carlos, perdón que interrumpa, pero no invirtiendo en la reforma del Estado, porque, o sea, ¿qué tal si aumentamos el presupuesto, pero tenemos el mismo problema de no poderlo gastar y al final la plata regresa al Tesoro Público? Hoy una columna de Juan José García en Perú 21 habla de Cenares y claro, a Cenares le dieron un presupuesto para la compra de medicinas, para todo el aparato público, ¿no? De como que de 800 millones, al final gastó solamente 125 y para no quedar mal dijeron, no, el presupuesto se redujo para alcanzar un 80% cuando en verdad el gasto había sido del 20 y tantos %. Entonces, así le demos más presupuesto, el problema de gestión va a seguir ahí. Totalmente de acuerdo, pero el problema de gestión pues es un problema de liderazgo, ¿verdad? Tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, en materia de seguridad. Tenemos un ministro del Interior que miente abiertamente, no le pasa absolutamente nada. Entonces, si la cabeza actúa de esa forma, abajo ya te puedes imaginar lo que pasa. Lo mismo en la ejecución de gastos. Si uno es ministro y está realmente, tiene ese sentido de urgencia y está convencido que hay que ejecutar, bueno, todos los días me levantaría de tempranito a ver quién está ejecutando, a ver, control, díganme por acá, a usted no funciona, chao, ¿no? O sea, ese tipo de actitud, de pasión, digamos, por hacer que las cosas cambien, no está. Además también pues con el tema de que hay tanta incertidumbre con los propios ministros, o sea, tenemos un Estado realmente disfuncional. Pero de nada nos sirve quejarnos ahora. Lo que tenemos que hacer es rápidamente cambiar. Pero, como te digo, eso empieza desde la cabeza. Quiero decir algo sobre la ONP. Efectivamente, esto no constituye la propuesta del Ejecutivo, que tiene algunos méritos, ¿no? Como, por ejemplo, reconocer finalmente, ¿no?, que si alguien contribuye durante varios años, y no llega a contribuir por 20 años pues, en un país donde 70% es informal, donde tú, una vez que pierdes tu trabajo, a ver si consigues otro trabajo formal, etcétera, fue siempre un engaño, ¿no? O sea, sinceramente una exigencia de primer mundo en una economía informal de tercer mundo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, que si tú contribuyes, algo tienes que reconocer, algo te tienen que reconocer, ya sea como pensión o devolviéndote la plata, ¿verdad? Okay. O sea, ese principio que tanto se había opuesto, que no, que la plata no existe, que esto que el otro, ¿no? Ahora han tenido que reconocerlo. Lo cual en sí mismo es un problema, porque nuevamente va al tema de la credibilidad. Entonces, cuán creíble, cuán realmente convencidos está el Ejecutivo de llevar a cabo estas promesas que están puestas ahí básicamente para hacer detonar la propuesta del Congreso, ¿no? Correcto, muchas gracias. Correcto. El tiempo nos ganó, Carlos, te agradezco mucho, ¿no? Pero sí, pues claro, es justamente cuando se demora uno en la reforma y ya luego actúa reactivamente. Carlos Anderson, gracias.